Amarillo fase 3, la alerta por la actividad del volcán Popocatépetl, que aumentó desde el fin de semana. Esta noche, miles de militares fueron desplegados en las zonas aledañas para actuar en caso de emergencia. El presidente defendió la ocupación de 120 kilómetros de vías férreas de Ferrosur, pertenecientes a Grupo México, empresa que asegura continúan las negociaciones. Mientras hoy el gobierno federal sorprende con un nuevo decreto para expropiar más de 113,000 metros cuadrados de terrenos en el Estado de México y con ello dice garantizar la conexión del tren suburbano con el aeropuerto Felipe Ángeles. Ante el amago el sábado por parte de simpatizantes de Morena del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, en la Suprema Corte, hoy el ministro Alberto Pérez Dayán dice que nada los va a doblar y seguirán haciendo valer la Constitución. Tras las críticas a la presidenta de Perú, Dina Boluarte, de negarse a entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico y el reto de hoy en su mañanera, el Congreso de Perú le toma la palabra al presidente de México y lo declara persona non grata. Lo que debería de hacerse en el Perú, además de darle la libertad al presidente y restituirlo, que se convoque elecciones generales. No es declarar non grato al presidente de México. O sea, para mí es un timbre de orgullo que quienes actúan de esa manera me declaren no grato. Pero no es correcto. No quiere entregar el cargo justamente de la presidencia. Ahora el usurpador viene a ser él. Lo que él califica de democracia y la usurpación, prácticamente este impresentable presidente de México es lo que está haciendo. La moción de orden del día para rechazar las declaraciones del presidente López Obrador y declararlo persona non grata ha sido aprobada por mayoría. Bienvenidos, muy buenas noches y como siempre, gracias por acompañarnos. Vaya que han pasado cosas estos días, vaya que han pasado cosas hoy, empezando por la fuerte actividad del volcán Popocatépetl, que mantiene el semáforo de alerta volcánica en amarillo fase 3, es decir, la población de momento no tiene que abandonar sus hogares, como sucedió, sí, en los años 1994 y 2000. El Popocatépetl, montaña que humea en náhuatl, le está haciendo honor a su nombre. Desde la semana pasada, el volcán más activo y peligroso de México, y uno de los 12 más poderosos del mundo, encendió las alertas al incrementar la emisión de humo, ceniza y vapor de agua. Pero este sábado, la situación se agravó con una gran erupción. La fuerte actividad de Don Goyo continuó manifestándose durante todo el fin de semana, por lo que Protección Civil decidió aumentar el nivel del semáforo de alerta volcánica a amarillo fase 3, algo que no ocurría desde 2019. Hoy, la ciudad de Puebla luce cubierta de ceniza y con un cielo prácticamente irreconocible. Los tremores que causa el volcán pueden sentirse a ras de tierra en las poblaciones más cercanas a sus faldas, mientras las columnas de humo y ceniza se dispersan hacia el oriente a los estados de Puebla, Tlaxcala y Veracruz. No mames. Ay, Diosito Santo, ahora sí ya me espanté. ¡Ah, su madre!
El volcán Popocatépetl despertó el 21 de diciembre de 1994, luego de permanecer dormido por casi 70 años. Sin embargo, ha estado activo por más de 500.000 años y expertos coinciden en que así se mantendrá. Azucena a las 10. Ante una hipotética erupción del volcán, hoy se realizó un simulacro de evacuación en Santiago Xalicintla, en Puebla. Durante el ejercicio se revisaron las rutas de evacuación y los protocolos de actuación, como guardar la calma, no entrar en pánico, informarse en los canales oficiales. En caso de erupción, se priorizará evacuar los municipios de Tochimilco, Atlisco y San Nicolás de los Ranchos, pero en total la evacuación en la zona de riesgo podría ascender a 127.114 personas de 51 comunidades. Por lo pronto, más de 7.000 soldados fueron desplegados en las zonas de riesgo, de posible riesgo, para actuar en caso de necesidad. Las clases se tomarán a distancia hasta nuevo aviso en 40 municipios de Puebla. Todos estos, si quiere tomarle una foto, si no tiene la información, 40 municipios de Puebla, 7 municipios de Tlaxcala, 6 de Morelos. Mientras que en el Estado de México las autoridades determinaron suspender las actividades al aire libre en escuelas de 5 municipios. Esta tarde el Aeropuerto Internacional Hermano Cerdán en Puebla suspendió sus actividades debido a la caída de cenizas en sus pistas. Autoridades precisaron que el cierre será hasta mañana a las 7 de la mañana, cuando se evaluarán nuevamente las condiciones de la infraestructura y se determinará si reanudan o no las actividades. Esta actividad volcánica también afectó, sobre todo el sábado, la operación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que suspendió sus operaciones por casi 6 horas, lo que generó, hasta el corte de esta tarde, 502 vuelos cancelados y 936 vuelos con retrasos, lo que, según su director, el vicealmirante Carlos Velázquez, quedará resuelto mañana. Sin embargo, hoy todavía se observan grupos de personas que siguen esperando partir a sus destinos, como muestran algunas imágenes que se han podido captar esta tarde, esta noche, por nuestros compañeros reporteros que se encuentran ahí en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Ahora regresamos al tema del Popocatépetl, pero antes, un juez federal ordenó la aprehensión de 61 personas, entre ellas el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, y 2 de sus socios, señalados por su presunta responsabilidad en delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, relacionados con el desvío de más de 5.000 millones de pesos de recursos de cárceles federales. De acuerdo con la Fiscalía, 58 servidores públicos y particulares se coludieron con García Luna y sus socios Jonathan Alexis y Mauricio Samuel para sacar los recursos públicos y canalizarlos a empresas controladas por García Luna, sus socios y cómplices. La dependencia informó que ya solicitó a la Interpol la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y van a solicitar la devolución de los bienes saqueados de la nación. Recordemos que García Luna ya espera una sentencia en Estados Unidos luego de ser encontrado culpable por narcotráfico. La Procuraduría de Hidalgo cumplimentó una nueva orden de aprehensión en contra de Héctor Luis El Güero Palma, señalado ahora por su presunta responsabilidad en el homicidio del abogado Juan Pablo de Tavira, ocurrido en el año 2000, cuando se encontraba en el comedor de la Universidad Autónoma de Hidalgo. La nueva orden de aprehensión se suma a la cumplimentada el viernes, también por homicidio, en este caso por el homicidio calificado del ex subdirector de seguridad en Puente Grande, Juan Castillo Alonso. El sábado en Ensenada, Baja California, un comando disparó contra los asistentes a una carrera de autos, conocida como el Cachanillazo. Mataron a 10 personas e hirieron a 10 más. La Fiscalía del Estado dice que se trató de un enfrentamiento entre miembros de la delincuencia organizada. Así, grupos criminales se enfrentaron el sábado durante el Cachanillazo 2023, un rally de vehículos racer celebrado en el poblado San Vicente, al sur de Ensenada, Baja California. La diversión se convirtió en horror cuando sicarios
a bordo de 2 vehículos, llegaron al lugar y comenzaron a dispararle a una caravana, matando a 10 personas y lesionando a otras 10, entre ellas a un menor de 13 años. A los del S-Racer, a todos los mataron, digo. ¿Quién llegó? Los guachos. Los guachos. El objetivo del ataque armado era Alonso Arámbula Piña, de 35 años, alias El Trébol, un presunto traficante de drogas del cártel de Sinaloa. Quienes presenciaron el ataque narraron así los momentos de incertidumbre que vivieron. Pues yo me quedé paralizada, no hallábamos qué hacer, si correr o dejar todo, pues, sí. Las personas gritaban, pero pues no podían hacer nada porque pues no había para dónde correr, estaba lleno de carros y pues yo la verdad no vi de dónde tiraban ni nada porque yo estaba escondida debajo de mi cama. Entre las otras 6 víctimas mortales está otro presunto delincuente, identificado como Iván P., alias Scarface, José Eduardo Orozco Piña, delegado en San Antonio de las Minas, Ensenada, y un estadounidense de 22 años, Roberto Isaías Ayala, originario de San Diego, cuya familia dice que estuvo en el lugar y momento equivocados. Hoy reúne fondos para repatriar el cuerpo. Mientras avanzan las investigaciones, hasta ahora no hay detenidos. Para Azucena a las 10, Said Betanzos. Es el infierno en Ensenada, Baja California. Escuchó en un evento público con otras personas que nada tenían que ver con este enfrentamiento que dicen las autoridades se dio entre grupos del crimen organizado. 10 personas ejecutadas, asesinadas, pero en este país no pasa nada. Además, el sábado, en Fresnillo, Zacatecas, 3 hombres fueron secuestrados. Entre ellos, Pedro Ávila Rodríguez, quien es primo del gobernador de Zacatecas, David Monreal, primo del alcalde de Fresnillo, Saúl Monreal, y primo del senador Ricardo Monreal. Ávila Rodríguez fue privado de la libertad junto a Carlos Manuel Pacheco y Alonso Díaz Venegas. Esto ocurrió aproximadamente, dicen, a la 1 de la tarde, el sábado, en la localidad de Plateros, donde un grupo delictivo, según la Secretaría de Gobierno, tomó la carretera federal 45 para escapar y en su huida arrojó decenas de ponchallantas, lo que complicó su alcance y captura. En la zona se mantiene desplegado un operativo por tierra y aire. Sin embargo, han pasado más de 48 horas sin rastro de las víctimas y sin rastro de los responsables. Y esta tarde, habitantes de Guadalcázar, en San Luis Potosí, reportaron la presencia de civiles armados que ya se pasean por cualquier parte de México sin que nadie les ponga un alto. Estos sujetos desataron una intensa balacera en la cabecera municipal, lo que provocó un despliegue de fuerzas estatales y federales. Bueno, en San Luis Potosí, en un escueto comunicado, las autoridades dicen pues que sí, que tienen conocimiento de una intensa movilización de personas armadas en varios sectores de la cabecera y solicitan, imagínense nada más, eso es lo que hacen los gobiernos, solicitan a los habitantes que no salgan de sus casas, que no salgan de sus centros de trabajo si no es necesario, que están atendiendo la situación coordinados con autoridades estatales y federales y que los mantendrán informados. Esto fue a las 3:50 de la tarde. Pasaron 6 horas hasta que la Secretaría de Seguridad emitió un comunicado donde precisó que sujetos dispararon contra un inmueble, que no tenían conocimiento si había personas fallecidas o lesionadas y que fueron desplegados elementos de diferentes corporaciones para restituir la tranquilidad y localizar a los delincuentes. Por cierto, en San Luis Potosí, ¿dónde cree? En la carretera federal 57, la que se conoce como la carretera del terror. ¿Por qué? Porque le hemos contado aquí que en esta carretera del terror han secuestrado a decenas y decenas de migrantes. Pues ahí 2 guardias nacionales resultaron heridos tras ser atacados por hombres armados sobre el tramo Saltillo-Matehuala. Agentes de la Guardia Civil desplegaron un operativo para dar con los agresores, pero efectivamente, hasta el momento no se ha dado ningún reporte oficial. Y conductores que transitaban ayer en la autopista Reynosa-Monterrey han denunciado lo mismo. Sigue sucediendo, saben dónde es, saben incluso a qué hora, en qué tramo.
los asaltos en las carreteras. Pero nadie quiere hacer nada, nadie se quiere arriesgar. Bueno, pues se repite en esta carretera. Sujetos armados asaltaron a varios automovilistas a eso de las 5 de la tarde. Dicen que fue justo antes de llegar al entronque de la carretera libre. Cuando estos sujetos, ahí los ve, les cierran el paso a los vehículos. Con ello los obligan a bajar la velocidad o a detenerse. Algunos intentan echarse en reversa, pero pues ¿a dónde huyen? ¿A dónde escapan? Los delincuentes los despojan de sus vehículos y de sus pertenencias. Los bajaron. ¿Pusieron ahora? Sí. Es una gran vendedora. ¿No van dos? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Sí. Lo dijiste tú. Los bajaron. ¿Pusieron ahora? Sí. Es una gran vendedora. ¿No van dos? Sí. ¿Cómo se llama? ¿Qué se llama? Sí. No es la primera vez que sucede, pero no hemos encontrado un operativo efectivo que lo evite. Ahí está, 5 de la tarde, en esta autopista que conecta Monterrey, Nuevo León con Reynosa, Tamaulipas. Este equipo de este noticiario obtuvo el testimonio de una mujer que auxilió a una de las víctimas a quien le quitaron su automóvil. El automóvil fue localizado más tarde, abandonado en una brecha de la misma autopista. Veníamos de Monterrey y adelante de nosotros iba un Malibú blanco. Se le fueron cerrando, al parecer era otro Malibú, o parecía Malibú. Como 5 kilómetros antes de llegar al entronque de la carretera libre, ya casi llegando a Reynosa, le cierran a la muchacha, los bajan, nosotros nos frenamos, yo iba exactamente casi atrás de ella, me freno, pensé que se iban a balacear y empiezo a dar reversa. Carros que venían atrás también se empezaron a frenar, pero afortunadamente la muchacha solamente la bajaron junto con sus tíos. Le quitaron el carro y se fue. Lo que hicimos es auxiliarla un poco ya después de unos minutos que los carros se fueron. Hablamos al 800, un número que viene, que es de la caseta, para que mandaran ayuda. Y lo que me dijeron era que si podía yo acercarlos a lo que era el área donde están los soldados. La muchacha dejó su celular y traía el sígueme. Y al parecer, pues, el carro que le quitaron lo metieron en una brecha. Eso es todo lo que supimos. En la carretera Monterrey-Reynosa. Lo sabemos todos. Las autoridades también. Y en Veracruz, sujetos armados robaron un tractocamión y secuestraron al chofer sobre la autopista La Tinaja-Cozoleacaque. En las cámaras de seguridad de la unidad quedó grabado el momento en que los criminales, ¿qué hacen? Cierran el paso con su camioneta al conductor, al vehículo de carga, abren las puertas, le apuntan al conductor para que se detenga, lo que hace inmediatamente levantando las manos. De la camioneta bajan estos 3 hombres con armas largas, uno de ellos abordó el tráiler y se llevó el tráiler, los otros subieron al operador a esta camioneta y bueno, se desconoce qué ha sucedido con esta persona que fue secuestrada. Y lo vemos, pues, ¿qué más hace el conductor? Levanta las manos, cede, baja el vehículo, toman el tráiler, lo bajan, lo suben a la camioneta y pues no se tiene noticia de él. Ni en Baja California, ni en Zacatecas, ni en San Luis Potosí, ni en Jalisco, ni en Nuevo León, ni en Veracruz, las autoridades están siendo efectivas. En ninguna parte hay seguridad para los ciudadanos. Incluso en la Ciudad de México, en plena colonia Roma. En plena colonia Roma, afuera del Hotel Stanza, se registró una balacera el sábado que causó, por supuesto, pánico entre ciudadanos, turistas y clientes del restaurante La Docena, quienes al escuchar las detonaciones se tiraron al piso y se resguardaron bajo las mesas para evitar ser víctimas de una bala perdida. ¡Ay, me pegué la puta madre! ¿Qué pasó? Quédense en el piso. La colonia Roma Norte, tradicionalísima en la Ciudad de México, en la avenida Álvaro Obregón. Eso sucedió el sábado. En una tarjeta informativa, la Secretaría de Seguridad informó que la balacera derivó del asalto a un ciudadano estadounidense, quien declaró que un sujeto lo amagó con una pistola, le quitó un reloj de alta gama, se inició un dispositivo de búsqueda. En el lugar se encontraban varias personas que se identificaron como escoltas de la víctima
quienes dicen posiblemente realizaron los disparos al percatarse del asalto. Unos minutos después, en la calle Frontera detuvieron a una persona que coincidía con algunas características descritas por la víctima, pero no lo reconoció, la víctima no reconoció a este sujeto, por lo que fue liberado y las investigaciones continúan para dar con él o los responsables. Tras la ocupación el viernes por parte de la Secretaría de Marina de 120 kilómetros de vías férreas de Ferrosur, pertenecientes a Grupo México, ayer la empresa informó a través de un comunicado que intentarán seguir negociando con el gobierno, aunque paralelamente estudian los caminos legales para buscar una solución apegada a derecho y advierten que en caso de no llegar a ningún acuerdo, la ocupación temporal será definitiva en deterioro de la empresa, sus empleados, clientes y de libre mercado. Esta mañana el presidente dijo que sí, como dice el comunicado, que sí se dieron negociaciones antes de publicar el decreto, pero que no prosperaron pues de manera abusiva. Grupo México pidió 9.500 millones de pesos como indemnización. El presidente niega que se trate de una expropiación, pero dice que esta ocupación puede ser definitiva dependiendo de la empresa. Depende de la actitud de la empresa. Sí, vamos a arreglarlo. Yo no sé, vuelvo a que los abogados o asesores expertos mal aconsejan y vienen con una propuesta de que querían que les pagáramos 9.500 millones de pesos. Pues así ya no se puede. Sí, pero ni siquiera a un precio justo, sino un abuso. La autoridad competente mande hacer un avalúo y se paga una indemnización. Pero imagínense, pagar 9.500 millones. Pero la vía, que es de la nación, va a regresar al dominio de la nación. Bueno, llegó el asunto a que ya no le contestaban el teléfono al secretario de Gobernación. Y eso está mal. Bueno, esta noche Grupo México confirmó Milenio que independientemente de este tema de Ferrosur, la empresa sigue interesada y que de hecho continúa la negociación para comprar City Banamex. Mientras el tema de Grupo México es llamado ocupación temporal, hoy sí se concretó una expropiación por causa de utilidad pública de más de 113,000 metros cuadrados de terrenos de propiedad privada en Tultitlán, Tultepec y Nextlalpan, en el Estado de México, para garantizar, dice el decreto, la conexión entre el tren suburbano y el aeropuerto Felipe Ángeles. De acuerdo con este decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Secretaría de Comunicaciones procedió a la ocupación inmediata de los bienes y deberá cubrir el monto de indemnización que debe pagar a quienes se acrediten como dueños de estos terrenos, que ya fueron tomados. La Suprema Corte invalidó en su totalidad el decreto que clasificaba como de seguridad nacional toda la información relacionada a proyectos prioritarios del gobierno. Por ejemplo, el Tren Maya, la refinería Olmeca, el aeropuerto Felipe Ángeles, por lo que ahora no se podrá usar este argumento para negar a los ciudadanos la información que solicite sobre estos temas. Esa decisión la toma hoy la Corte, a pesar de las amenazas que recibieron el sábado por parte de manifestantes que llevaron ataúdes, con los rostros de la ministra presidenta Norma Piña y del ministro Alberto Pérez Dayán. Además, con cruces, con los nombres de ambos, ahí están, descansen en paz, ataúdes, imágenes, pero además palabras muy duras. Esta manifestación fue organizada por diputados de Morena y aliados en el Congreso de Veracruz y encabezada por el mismísimo gobernador Cuitláhuac García, a quien hoy el presidente defendió. El caso de Veracruz tiene un extraordinario gobernador, ahora muy atacado estos días, porque convocó a una manifestación para protestar por la corrupción de jueces. Lo hizo bien. Sin embargo, se le lanzaron, ¿no?, muy fuerte. Nada más para decirlo con mucha claridad. No es rata, no es corrupto. Y eso hace la diferencia. ¿No cree usted que fue un acto de violencia política? Es porque no era el pueblo quienes llevaban el ataúd, eran funcionarios de gobierno. Hay un sentido figurado que se utiliza para decir se acabó este sistema. Es una forma de dar a conocer la inconformidad contra ese sistema. ¿Qué siglas tenían ahora los ataúdes? Suprema Corte de Justicia. Era, por una manera, decir ya este sistema
debe terminarse. De referencia a lo de la ministra Norma Piña. Sí. ¿No habrá una disculpa pública por haber utilizado Pero su imagen? yo no la insulté. Yo no la insulté. Ni ella me lo está solicitando tampoco. Indira Rosales dice que lo va a denunciar al gobernador por apología del delito de violencia de género. Sí. Indira Rosales. No sé quién es. Senadora del PAN. Bueno, interpreten mi silencio. Interpretan mi silencio, dice Cuitlahua García, el gobernador, que nunca responde una pregunta, que nunca es concreto, que no resuelve el problema de seguridad en Veracruz y que hoy, que se siente el consentido de Palacio Nacional, pues menos una disculpa. ¿Qué esperanza es pensar que pueden aceptar que hay un error en esto que se hizo el sábado? Impensable una disculpa. Esta tarde, durante la presentación de un libro, el ministro Alberto Pérez Dayán aseguró que están fuertes y que nada los va a doblar. Estamos fuertes, estamos convencidos de lo que hacemos. En ese sentido, nada nos va a doblar. Nada nos va a doblar. Se lo he dicho a todos, el día que la Constitución cambie y diga otras cosas, haremos que esas otras cosas se cumplan. Pero mientras no estén, haremos que se cumplan las que están, a costa de lo que sea. A costa de lo que sea, dice el ministro Pérez Dayán. Esta tarde, los 6 aspirantes a la candidatura presidencial del PRI se reunieron con su dirigente, con Alejandro Moreno, para trazar el camino, dicen, rumbo al 2024. ¿Quiénes estuvieron? Las senadoras Beatriz Paredes, ahí está Claudio Ruiz Massieu, los exsecretarios de Turismo Enrique Lamadrid y de Relaciones Exteriores Miguel Ángel Gurría, el diputado Ildefonso Guajardo, el exgobernador Alejandro Murat. Hoy conversé con Alejandro Moreno, quien me dijo que la oposición, PRI, PAN y PRD, podrían tener listo a su candidato en unos 3 meses. Morena va muy adelantado con su campaña. Movimiento Ciudadano nos dice, vamos a conocer a nuestro candidato en diciembre. ¿La oposición aún no tiene una fecha? No hay una fecha definida, porque no lo hemos acordado. Pero yo creo que una buena fecha es agosto-septiembre, respetando la ley electoral, y les vamos a ganar. Bueno, pues dice Morena que el 5 de junio inicia la carrera, inicia la convocatoria para elegir a su corcholata, que conoceremos junio-julio, dice por ahí Mario Delgado. Movimiento Ciudadano dice que en diciembre, y ahora la coalición del PRI, PAN, PRD, dice que un buen mes, dice Alejandro Moreno, sería julio o agosto. Ayer en la Ciudad de México fue detenido un sujeto que gracias a las cámaras de seguridad fue captado vertiendo una sustancia alrededor del nuevo ahuehuete, el que plantaron apenas el viernes en la antigua glorieta de La Palma, sobre Paseo de la Reforma. La jefa de gobierno no descarta que sea un tema político. Cámaras de la Ciudad de México captaron cuando un sujeto logró brincar las vallas de 3 metros y llegar hasta el nuevo ahuehuete, que fue plantado este viernes en la antigua glorieta de La Palma, sobre Paseo de la Reforma. Según un video difundido por la Secretaría de Seguridad, los hechos ocurrieron ayer a las 2:48 de la tarde. El hombre se acercó al árbol, arrojó cemento, luego se agachó para aplanarlo con lo que parece ser una pala. Después, se da el tiempo de dañar el sistema de riego, lo desinstala de alrededor del árbol. Pasan 16 minutos y a las 3 de la tarde con 4 minutos aparecen a cuadro 2 agentes que conversan con el sujeto. Aparece otro policía. Los 4 se colocan detrás de una estructura de madera, salen de la vista de la cámara y la grabación se corta. El sujeto detenido fue identificado como Pablo Arredondo Iglesias y presuntamente ante el Ministerio Público acusado de daño a la propiedad doloso. En las próximas horas se definirá su situación legal. ¿Quién quiere dañar un árbol? O sea, ¿por qué? No creo que alguien quiera cometer un daño a un ser vivo de la nada, sino algún motivo debe tener. ¿Puede ser político? Sí, sí puede ser político. Este incidente se suma a lo ocurrido en junio del año pasado, cuando un conductor en estado de ebriedad chocó contra el primer ahuehuete instalado en la glorieta. Un evento que, según las autoridades, contribuyó a que el árbol se secara y fuera retirado en marzo de este año. Azucena a las 10. Esta mañana el presidente informó que dará visas de trabajo hasta por 1 año para que migrantes que así lo quieran puedan trabajar en obras públicas de su gobierno.
Esta semana voy a presentar un programa para nuestros hermanos centroamericanos con el propósito de que puedan tener visas temporales para trabajar en obras públicas en México. Nos hacen falta muchos fierreros, soldadores, incluso ya ingenieros profesionales. Para el Tren Maya se están mandando a capacitar a Europa conductores, mecánicos. Es una labor importante. Hoy pedimos su opinión a algunos de los migrantes que siguen en la Plaza Giordano Bruno, aquí en la Ciudad de México, y esto nos respondieron sobre la propuesta del presidente. Yo no quiero, tengo que ver igual cómo va a quedar la vida aquí, porque nosotros todos estamos buscando una vida estable. Aquí parece que la casa está más caro que un mes de trabajo. Un ejemplo, yo tengo mi familia en Haití, mis hijos, mi esposa en Haití. Un ejemplo, si yo estoy aquí trabajando una visa de un año, yo en ningún momento no voy a poder mandar a buscar a la familia. Y por eso uno puede ver cómo van a hacer las cosas antes que me presen. ¿Piensas que es injusto solamente el lapso de un año? Sí, porque un año trabajando no puede resolver unos problemas. ¿Qué va a pasar después de un año? Si lo van a seguir con esa visa o se van a parar. Yo me gustaría saber qué va a pasar después de este periodo. Se incrementó a 11 la cifra de personas contagiadas por meningitis en Matamoros, Tamaulipas. 4 son ciudadanos mexicanos, 7 estadounidenses, entre ellos una mujer que falleció. Todos contagiados con el mismo hongo que causó la meningitis en Durango, según me confirmó esta tarde el secretario de Salud de Tamaulipas, Vicente Hernández. 3 de nuestros casos han sido confirmados del hongo Fusarium solani. Déjeme preguntarle, doctor, ¿el hongo Fusarium solani es el mismo que generó las infecciones de meningitis en Durango? Es correcto, es el mismo de Durango. Denominador común, le pregunto de nuevo, es la morfina que se utilizó en Durango, Tamaulipas, y también el anestésico, el mismo Durango, Tamaulipas. ¿Podrían ser estos 2 factores? Podrían ser esos factores, es correcto. Al inicio veíamos cómo la actividad del Popocatépetl mantiene las alertas encendidas. Sus emisiones continúan afectando varios sectores de las ciudades aledañas, principalmente Puebla. Por la tarde hablé con el doctor Carlos Valdés, investigador del Instituto de Geofísica de la UNAM, quien me dijo que sí, que al ser un volcán activo, de los más poderosos del mundo, el Popocatépetl podía registrar una erupción que en algún momento pudiera poner en riesgo a la población, pero que hay tecnología suficiente para captar antes las señales y evacuar a tiempo. Le voy a hacer la pregunta que todos nos hacemos, la verdad. ¿Hay un riesgo de que el Popocatépetl haga una erupción que lleve a poner en riesgo a las comunidades aledañas, las zonas, la vida de las personas? ¿Hay un riesgo de esta magnitud, doctor? Sí, pero veríamos síntomas. Tiene que haber un cambio. Pongo una analogía que parece muy simplista. Una olla express que tengamos nosotros en donde estamos cocinando, que se nos antoja frijoles, y vemos que después de una hora ya de estar encendida todo lo que da la estufa, la válvula no se mueve. Entonces, si la válvula no se mueve, quiere decir que algo no está bien. Ya era tiempo suficiente para que empezara a brincar. Y si empiezo a ver que las paredes de la olla express se empiezan a doblar, lo que hay que hacer es salir corriendo. Me refiero a esto como los síntomas que tendríamos que ver. Es decir, podemos estar tranquilos, doctor. Es correcto. Estamos todo el tiempo vigilando el volcán. Esa es una ventaja que ahora la tecnología nos permite estar revisando el volcán con el enlace de una computadora en cualquier lugar en el que estemos. Bueno, por lo pronto el riesgo más grande es la afectación a la salud por el contacto con la ceniza, por lo que se recomienda evitar actividades al aire libre. Se recomienda que se protejan los ojos, la nariz, la boca, con lentes y cubrebocas. En caso de que la ceniza caiga en los ojos o en la boca, no hay que tallarse los ojos, por ejemplo. Hay que lavarse con abundante agua limpia, ojos o boca, donde se tenga contacto con la ceniza. Se recomienda cerrar y cubrir puertas y ventanas, barrer y recoger la ceniza en bolsas, no mojarla ni echarla al desagüe. Barrerla así en seco y colocarla en bolsas. También se pide cubrir los depósitos de agua para evitar problemas del drenaje en los próximos días. Esta noche así luce en vivo el volcán Popocatépetl. Desde las diferentes cámaras, el experto nos decía, pues lo estamos viendo todo el tiempo, hay suficiente tecnología para prevenir en caso de que el Popocatépetl se ponga más intenso y sea necesario evacuar. Bueno, pues ahí están por
todos los costados. Vemos Tlamacas en el Estado de México, a la izquierda arriba, a la derecha arriba Alzomoni, también en el Estado de México. Después abajo, a la izquierda, San Juan Tianguis Manalco en Puebla. Y desde uno de los municipios más cercanos al Popo, a la derecha, San Nicolás de los Ranchos en Puebla. La Federación Mexicana de Fútbol anunció ya las fechas y horarios de la final de la Liga MX. El jueves, a las 8 de la noche, Chivas se enfrenta en el partido de ida contra Tigres en el Estadio Universitario en Nuevo León. Mientras que el partido de vuelta será el domingo 28 a las 7:35 de la tarde en el Estadio Akron en Jalisco. Además, luego de una asamblea celebrada hoy, los 18 dueños de los clubes de la liga hicieron oficial el nombramiento de Juan Carlos La Bomba Rodríguez como nuevo presidente de la federación en sustitución de John de Luisa. La Bomba presentó a los dueños un proyecto con varias propuestas tras el fracaso de la selección mexicana en Qatar, el cual incluye un fair play y control financiero para los clubes, reducir los jugadores extranjeros por equipo, regresar al ascenso y descenso, además acabar con la multipropiedad de equipos y reforzar la estructura de las fuerzas básicas. Yo gracias como siempre por su atención, nos vemos aquí mañana a las 10. Buenas noches.